Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos muy contentos de poder arrancar esta charla con dos amigos de la casa, con dos personas que comparten junto con Pablo Rivera y Raquel Miño y yo, Ezequiel, quien les habla, nuestra pasión por la educación, por pensar este momento histórico que estamos viviendo. Hoy estamos con Diego Barragán, de Colombia, que no está en Bogotá, pero que trabaja en Bogotá, ¿verdad, Diego? No me vas a dejar mentir. Eh, Total, total. Ahí está, muy bien. Él es profesor de la Universidad de La Salle, en Colombia, y también estamos con Betina. Hola, Betina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul y ambos, bueno, primero agradecerles por aceptar participar de este espacio, por dedicarnos un ratito para conversar, para aprender de ustedes, como siempre decimos. Y yo quería arrancar preguntándoles, no sé si Betina, vos querés empezar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación en Porto Alegre, en Brasil? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y después también preguntarle lo mismo a Diego. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé, bueno, en fin, ¿no? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría poder colaborar y charlar con ustedes y aprender también con ustedes y con Diego. Es una oportunidad que hoy tenemos en este aislamiento social, poder comunicarnos con las personas, que creo que es lo que más nos mueve y lo que más nos sentimos falta, ¿no? Por lo menos yo siento mucha falta de poder encontrar a las personas y poder charlar y cambiar ideas, en fin, grupos de investigación, y ahora estamos todos así, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí yo estoy en Brasil en realidad vivo aquí hace 40 y tantos años, pero estuve ahora 6 meses recientemente en Barcelona, donde los conocí a Raquel bueno, a los tres, a Ezequiel también y a Pablo, y volví en julio y en agosto ya empecé con las clases en mi universidad. Nosotros estamos trabajando todo online, solo las clases prácticas las hacen en la universidad, pero las clases con los profesores, las clases con los alumnos, todo hacemos remoto, que si ya no le decimos remoto emergencial, es el nombre que le pusieron ahora. Y va bien, en realidad yo estaba un poco asustada al principio porque esto de no tener la interacción, y creo que es el gran desafío que tenemos, es que los alumnos prendan las cámaras, ¿no? Por lo menos acá se habla mucho de ese tema, porque hay mucha gente que no tiene por qué, si no quiere, no lo aprende y no pasa nada. Pero para mí es muy necesario ver a las personas y verle la cara a los alumnos, y por ahora me está yendo bien, no sé cuánto tiempo, espero que me dure todo el semestre, pero me está gustando la idea de poder dialogar con alumnos y que estamos en casa y que bueno, que podemos cambiar ideas sobre lo que estamos estudiando. Entonces, esto no me quiero extender mucho en este primer momento, ¿no? Porque también dejarle a Diego que hable, pero Brasil está muy complicado, no solo en términos de la pandemia, sino en términos políticos, y eso hace con que las cosas no sean tan fáciles, ¿no? Porque las cosas no son claras, no se sabe qué va a pasar. Vivimos en un periodo de incertidumbre, que yo creo que eso es lo que más nos marca esta pandemia, pero la incertidumbre no solo por el tema de salud, pero también por el tema político, social, económico que estamos viviendo. Entonces eso nos deja muy angustiados, yo creo, ¿no? Porque esa es la verdad, esta incertidumbre que vivimos es bastante complicada. Pero bueno, vamos tirando. Muy bien. Diego, bienvenido. ¿Cómo Bueno, estás? gracias Ezequiel. Bueno, de verdad que es muy agradable estar en ese espacio, encontrándose con amigos. De verdad, Pablo, Raquel, Betina y a ti mismo, Ezequiel, gracias por este espacio en el cual seguramente aprenderemos, como lo decía Betina, entre todos. Bueno, en Colombia, igual que en muchos lugares del mundo, la situación compleja. Nosotros hemos reactivado, digamos, los tipos de formación. No hay presencialidad todavía, hay unos pilotajes importantes en algunas ciudades, pero con mucho miedo, mucho temor, especialmente en Bogotá. La alcaldesa ayer tal vez estaba con un decreto ya para unos pilotajes, pero hay mucho miedo. Como en todos los lugares, no sabemos qué va a suceder, el tema de la vacuna, el tema de qué sucede ya con nuestros niños, etcétera, etcétera. Y simplemente para iniciar el diálogo,
esta pandemia ha develado nuestro sistema de inequidad social. No lo ha mostrado, lo ha puesto de relieve, no lo ha puesto a la mirada de todos los que podemos conectarnos. Bueno, simplemente esta reflexión para que iniciemos ya, como ustedes quieran, por donde podemos trabajar, preguntar, etcétera, etcétera. Ahí, No, ahí, perdón, Raquel, ya tira, arranco tira. viendo la pata, pero de las respuestas que nos dieron, me surgió para hacerles una cuña chiquitita sobre un tema y ahora ya nos metemos más en lo educativo y demás. Sobre todo vos, Betina, que decías que, bueno, que está la crisis de la pandemia, por un lado, la crisis sanitaria, y después, por otro lado, una crisis política y mucha incertidumbre. Hablando en términos de lo que se conoce hoy como la desinformación, ¿no? Con esto que de repente vemos noticias que ya todo se soluciona o que están todos los movimientos negacionistas. ¿Cómo están viviendo eso ustedes dos como profesores universitarios, pero sobre todo desde el punto de vista del acceso a la información que estamos teniendo la ciudadanía en general y si tienen alguna perspectiva de este fenómeno? Bueno, aquí en Brasil lo que ahora se está hablando mucho en las redes sociales, en las medios, la televisión, bueno, en todos los lados, la comunicación, es el tema de las fake news, ¿no? De cómo eso, y en realidad creo que aquí en Brasil, que sigue un poco el modelo norteamericano en el sentido de pensar cómo se hicieron presidentes personas como las que fueron elegidas, solo podés pensar que, bueno, que las fake news funcionan y que la gente escuche. Creo que en relación a esa pregunta que tú estás haciendo, es muy complicado trabajar con todo eso y pensar qué es lo que las personas escuchan y qué es lo que creen, lo que les dicen, ¿no? Entonces, eso es un tema muy que te deja realmente, y creo que lo que decía Diego ahora de la incertidumbre que vivimos, porque a veces no sabemos realmente de lo que te dicen si es verdad o no, ¿no? Y eso nos hace quedarnos bastante complicados, y en el sentido de, por ejemplo, en la universidad, que es donde, bueno, yo trabajo, con los estudiantes, porque ya son adultos, ¿no? Jóvenes adultos, y esas personas se están formando, y entonces en dónde esas personas escuchan y qué es lo que ellas creen de lo que escuchan, ¿no? Y entonces eso es una discusión muy complicada porque eso antes, eso no es de ahora, por eso digo, el problema no es de ahora. Yo me acuerdo que el año pasado yo estaba hablando con una clase, con un alumno y una alumna, un grupo, y hablé sobre Paulo Freire. Entonces yo hablé de la época, le digo, sí, bueno, sería importante que escucháramos y que estudiáramos a Paulo Freire, porque no se sabe qué va a pasar de aquí en adelante. Eso fue en la época de cuando le eligieron a nuestro presidente, porque él decía que había que sacar a Paulo Freire del estudio, ¿no? Entonces ella me dijo, ay, profesora, no es tan así, como diciéndome, no, eso es un exagero. Y yo le digo, mira, le digo, es así, sí, ¿no? Entonces, y tú ves una persona adulta que me dice eso. Entonces, es muy complicado realmente todo el tema de las fake news que estamos viviendo en este momento. No sé. Sí, y de igual manera en Colombia todo el tema del tipo de verdades que circulan está siendo marcado por los medios, los diferentes medios desde luego. Se han incrementado las masacres en nuestro país, es un asunto muy triste y se ha focalizado en jóvenes. Hay dos focos de masacre, los líderes sociales, que ya venía desde hace un año, año y medio, incrementándose supremamente, y jóvenes, chicos entre los 17 años, 25, y eso genera un asunto, por un lado, desconfianza, pero también de desesperanza, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes de la universidad, especialmente, luego podremos hablar de otros espacios, están desesperanzados, un país desesperanzado, un país donde no les ofrece nada. Esto sumado, ayer precisamente hubo unas marchas, ya hay marchas, empezamos a tener marchas fuertes en Bogotá. Ya no importa el tema del COVID, sino ir a la marcha, porque la protesta social cada vez está cobrando más fuerza. Y esto sumado hace una semana, tal vez, semana y media, la muerte de un ciudadano a manos de la policía, disparó todo. Pero atención, fueron ese día tal vez 10 muertos, 11 muertos, y no pasó nada en Bogotá. Y no pasó nada. Entonces, todo esto devela una desesperanza en nuestros jóvenes, en la sociedad, y circula en los medios y circula y se dice, pero no pasa nada.
Bueno, un poco atendiendo como a tu invitación a la respuesta, Ezequiel. Yo siguiendo un poco el hilo que lanza Ezequiel, os preguntaré cómo creéis que podemos acompañar a los y las jóvenes, ¿no?, en este periodo tan crítico en ambos países donde se está viviendo una situación bien compleja, como decís, a muchos niveles, económica, política, social, de valores, ¿no? ¿Cómo podemos trabajarlo con ellas y ellos como para que igual tomen conciencia y vean con perspectiva crítica lo que pase, pero a la vez no se nos desesperan, no pierdan la esperanza, ¿no? ¿Cómo creéis que se puede trabajar con ellas y con ellos? ¿Y tenéis algunas ideas, algunas propuestas? ¿Quieres que contesto yo? Dale, Betina, dale, como prefieras, dale. Bueno, la próxima entonces habla Diego para no empezar siempre yo. Bueno, yo creo que hay formas, me parece que sí, como educadora tengo que creer que hay formas de poder trabajar eso en clases, sin duda. Yo creo que una cosa que hoy en día aquí está muy importante, creo que es a nivel internacional, eso que es la internacionalización, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con internacionalización en las universidades, inicialmente se pensaba que era la movilidad académica, era el ir y venir de estudiantes de un lugar a otro, en fin, estudiar. Pero hoy en día, en mi universidad se está trabajando mucho el tema de la internacionalización en casa. O sea, cómo que yo puedo en mi universidad trabajar de forma internacional. Y creo que experiencias positivas que se hacen en otros países y que hay experiencias que realmente están cambiando y que tienen una formación un poco diferente y mostrarle eso a los estudiantes, yo creo que es algo bastante interesante para poder pensar sería una de las formas, creo que habría muchas otras, pero me parece esa la primera que me viene a la cabeza, de que las personas puedan de conocer otras experiencias y al mismo tiempo, una cosa que, bueno, para mí es fundamental, que es el diálogo, ¿no? ¿Qué espacio de diálogo yo voy a establecer en mi clase? En que los alumnos y yo podamos dialogar sobre esas experiencias y sobre nuestra experiencia como ciudadanos en este momento aquí en Brasil, ¿no? Entonces creo que esas serían dos cosas que me parece que son fundamentales para pensar cómo podemos hacer un cambio. Pero claro, hay muchas otras cosas también, y le voy a dejar a ver que Diego hable un poco también. Gracias, Betina. Bueno, habría que ver los diferentes niveles de impacto, ¿no? En primer lugar, me referiré a Colombia y luego hablaré un poco en general. Claro, no es lo mismo la educación pública a la educación privada, y más en nuestros países y en nuestro país. La educación, bueno, toda la educación es pública, hay una que es oficial. La educación oficial es una educación que lastimosamente siempre faltan recursos, lastimosamente el sector de los jóvenes y los niños de las escuelas rurales están supremamente abandonados, pero ese es el lugar también donde hace presencia los grupos armados. Eso es importante considerarlo porque nuestro país es un país muy grande, bueno, Brasil mucho más, ¿no? Pero es un país muy grande y esos territorios abandonados del Amazonas, de la Orinoquía, son territorios sin ley, son territorios abandonados totalmente y por más esfuerzo que haga el Estado, los recursos no alcanzan. Y también sucede en las grandes capitales. En las grandes capitales hay unos sectores, digamos, muy complejos también, en donde también hay abandono estatal, hay un abandono, hay una manera en que los jóvenes agencian sus conocimientos, sus espacios de configuración frente a la vida de forma precaria. Ese tipo de educación hay que considerarla y aunque hay inversión, allí habría digamos, un foco interesante para ofrecer algo. ¿Qué sería lo que hay que ofrecer en ese nivel? Creería que es ese tema de la esperanza, como lo decía Betina, desde luego, ese tema de brindar oportunidades. ¿Oportunidades qué? Oportunidades, por un lado, laborales. Eso hay que considerarlo también. Sí, se estudia para trabajar, no solamente para ejercer la crítica, pues también para ganarse la vida, etcétera, etcétera. Unas esperanzas en términos de igualdad social, una esperanza en términos de poder tener ciudadanía activa. Eso no es tan fácil, ¿no? Eso se dice fácil, pero no es tan fácil. Eso por un lado. Por otro lado, ya vienen pues, los sectores de educación superior, técnica o universitaria, y allí también aparece, en el caso de las universidades, en este caso en la Universidad de la Salle, una apuesta por formar profesionales enfocándose a la transformación social. Y nosotros hemos una apuesta, y está tomando mucha fuerza en Colombia, por lo rural, la ruralidad. Es decir, creemos que lo rural es importante en nuestros países y queremos que no se mire tanto la ciudad, sino que se traslade allí. Bueno, habrá muchas estrategias, muchas oportunidades, como lo dice Betina, como maestro, generar eso, creería yo, y bueno, podríamos hablar de otras cosas más adelante.
Bueno, pueden hablar de lo que quieran, ¿no? O sea, de cualquier idea cruzada, no hay ningún problema. Si quieren interrumpirse, no pasa nada, porque la idea justamente es que sea un diálogo vivo. Yo, de hecho, les quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con la situación político-social de vuestros países, pero también vinculado al campo de conexión común que tenemos, que es el tema de la educación. Primero, me gustaría conocer vuestra opinión respecto a la reacción que tuvo el Estado, el sistema educativo, la política pública en sí, al choque de la suspensión de las clases presenciales. ¿Cuál fue el ritmo de acción que tuvo, ¿no? Y la velocidad de acción? Porque nuestros países en Latinoamérica en general siempre están con mucho accionar porque tienen mucha movilización social, conflicto social, construcción de instituciones, un Estado que está en permanente construcción. Pero claro, este fue un fenómeno inesperado, global, que el primer desafío que conllevaba era la continuidad del sistema educativo. Entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno, del Estado, de la propia institucionalidad? Y en segundo lugar, a ver si porque es una pregunta conectada, ¿qué inequidades sociales que preexistentes se han visibilizado y agudizado en este escenario de pandemia? Primero con el confinamiento y hoy con esta vuelta a clase un poco alternativa, un poco atemporal, ¿no? Que a veces se abre, otras veces se cierra, que está medianamente localizado en ciertos contextos o no. Dejo a Diego que responda primero ahora. Bueno, perfecto. No, pues digamos el Estado y la sociedad en general frente a esto inesperado respondió con lentitud, como todos nosotros. Yo recuerdo, no sabíamos qué hacer en esas primeras semanas, incluso creíamos que nos iba a sobrar tiempo. Me pasaba a mí, yo creía que me iba a sobrar tiempo, no sabía qué hacer, no sabíamos cómo, y creo que después ya nos dimos cuenta qué implicaba estar en el confinamiento, ¿no? Bueno, por un lado, las reuniones a toda hora, por un lado, lo público y lo privado, la vida laboral y la vida personal desdibujada, pero sobre todo la reacción, digamos, de las instituciones públicas y privadas fue cómo solucionamos esto mediante la tecnología. La adaptabilidad de los profesores, magnífica, pero también desastrosa. La adaptabilidad, a mí eso me parece complejo porque es como un maestro común y corriente como yo, que había escrito sobre cibercultura, sobre tecnologías y manejaba unas herramientas, ahora me tenía que enfrentar el día a día a mis clases. Y fue complejo para mí, para Diego Barragán. Imagínate los otros que no. Y entonces esa adaptabilidad implicó que la escuela ingresó al hogar y entonces ya tú tienes que apagar la cámara, tienes que apagar el micrófono, mi hija en la sala, mi hijo al otro lado, yo en clase, y cuando mi hijo hacía educación física, mi hijo de 5 años, mi hija estaba en danzas y yo en clase y que hagan silencio. ¿Cómo la escuela entra al hogar? Pero cómo el hogar entra a la escuela. Y entonces yo ya puedo ver qué hace el profesor y cómo agencia sus clases. Y creo que ya apareció todo este tema del ejercicio del poder del maestro. A mí eso me parece que es una ruta interesante para pensar. Eso por un lado. Por otro lado, claro, mientras nos adaptamos, hemos ido reflexionando con el día a día y poco a poco la pregunta es qué tipo de experiencia, la pregunta empieza a ser qué tipo de experiencia educativa se genera aquí con los que nos podemos conectar, porque el grueso de la población no se puede conectar, el grueso de la población tiene que todavía recurrir a guías, hay profesores en lo rural que van y visitan sus niños. Entonces, digamos que, Pablo, esa adaptación nos ha implicado ensayo-error, y por eso, con ese ensayo-error, ahora de cara al regreso, no hay temor, hay terror. ¿Qué sucede? Y la escuela no va a hacer lo mismo, porque además las universidades se dieron cuenta que podía funcionar por aquí. Y los colegios también. Bueno, dejo ahí para poder seguir hablando y Betina, cuando quieras interrumpir cualquiera y vamos ahí, como dice diálogo, dice Pablo, en un diálogo vivo. Uh-huh. Bueno, en realidad aquí, como recién dijo, es muy grande. Entonces las realidades, hay muchas diferencias entre lo que pasó en escuelas o en universidades públicas, privadas, totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, la experiencia que yo tuve de mis compañeros, porque yo no estaba aquí, cuando estaba en marzo yo estaba en Barcelona, pero yo sé que el viernes cerraron las clases y el miércoles empezaron las clases en sistema remoto. Y ahí realmente es una cuestión bastante complicada porque por un lado la universidad dice que fue todo muy bien, que los profesores llevaron bien las clases, que pocos alumnos abandonaron,
Entonces, como que hay una evaluación, y eso es muy preocupante con el tema de que, bueno, ahora las universidades, lo que tú comentaste recién, las universidades ahora están viendo que de repente se puede dar clase así, y en vez de darle clase yo a 30 alumnos, le voy a dar a 120. Y eso es una cosa muy, muy complicada porque ahí sí es educación a distancia, no es enseñanza remota, emergencial, no como lo dices, es otra cosa. Y ahí tiene que tener otros elementos para poder ser de calidad. No es que yo diga que no la educación a distancia sea totalmente de mala calidad, no, se puede hacer, pero hay que tener otros elementos y otras formas de organizar todo esto. Entonces es un tema muy complicado, por un lado. Las escuelas públicas, privadas también, pudieron organizarse, ¿no? Pero lo que a mí me parece que es muy complicado es que muchos profesores, tanto en la universidad como en las escuelas, ¿qué hacían? Las clases presenciales las pasan a clases aquí grabadas. Y entonces la interacción con los alumnos se va casi que a 0% del trabajo que se hace. Entonces eso es un tema que es muy complicado. Por otro lado, el tema público también, ahí, bueno, es mucho peor me parece porque en realidad se pasaron todo el semestre pasado sin saber qué hacer. Las plataformas que trataron de utilizar no funcionaron, los profesores no sabían cómo hacerlo, habían familias que, como lo que dice Diego, tenían en la casa 5 o 6 personas hablando de una cosa normal, porque hay gente que más a veces no tienen ni casa, bueno, en fin, y gente que no tiene celulares y no tienen ordenadores para poder... Entonces es muy, muy complicado todo este tema. Ahora justo yo estaba hablando, yo tengo una orientanda mía de doctorado que ella trabaja en una escuela municipal y me estaba diciendo que van a volver ahora, pero lo que me pareció interesante que dice que ayer tuvieron reunión con la dirección de la escuela, los alumnos que van a volver primero son los de educación infantil y en función de la alimentación. Entonces vuelven a la escuela para poder comer, no vuelven a la escuela para poder aprender. Claro. Lo que por un lado dices, bueno, en una situación como la que estamos viviendo está bien, y yo creo que si vamos a la pirámide de Maslow, que dice que lo primero es la parte, ¿no?, de la persona estar bien alimentada, obvio que eso es lo que tienen que hacer, pero es muy complicado pensar que los alumnos van a volver a la escuela más por el tema de la comida que por el tema de lo que la escuela le puede ofrecer en términos de formación y, bueno, de aprendizaje. Y están en eso, están ahora viendo para volver el lunes que viene, ¿no?, las escuelas públicas, municipales, porque también eso pasa aquí en Brasil, que es diferente lo que se dice el gobierno federal, qué es lo que dice el alcalde y qué es lo que dice el gobernador del estado. Y cada uno dice una cosa, y por eso que eso es muy, muy difícil de que los profesores, la gestión de las escuelas puedan tener una gestión coherente, porque realmente tienen mucha dificultad de entender qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Porto Alegre dicen, bueno, cuando se pase a la bandera naranja empiezan las clases, pero todavía estamos en la roja. Entonces, es como todo muy inseguro. Por otro lado, en la universidad donde yo trabajo, el viernes nos dijeron que hasta este año no volvemos más. Y eso por un lado te da una tranquilidad. A mí me parece que está bien que lo hayan dicho, porque no estamos en esa inseguridad de qué es lo que va a pasar, si volvemos, porque es muy diferente tú preparar una clase a distancia o preparar una clase que la vas a dar presencial. Obviamente es muy diferente. Y los profesores, claro, estábamos muy inseguros porque decimos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a hacer remoto y hasta cuándo? Y ahora ya no. Ahora, bueno, hasta este año vamos a terminar el curso así, porque en realidad eso es otra cosa. Aquí el curso está terminando. Estamos en septiembre, tenemos octubre, noviembre, y en España ya es diferente, ¿no? Están empezando, ¿no? Entonces eso también cambia un poco. Y fue lo que pasó en marzo. En marzo en España estaban ya a finales, entonces eso hizo con que, bueno, vamos a terminarlo como podamos. Y aquí no, aquí había que hacer algo que tenía que funcionar. Entonces fueron cosas muy diferentes en varios sentidos. Yo quisiera agregar, Bettina, esto que tú dices, en Colombia sucede también, y antes de la pandemia también sucedía que muchos de los chicos iban en escuelas, iban por su refrigerio, llamamos aquí, por su almuerzo. Claro, y uno miraba, uno veía y era la única opción que tenían de alimentación. En el mismo Bogotá, etcétera, etcétera. Ahora está sucediendo algo similar, porque además los chicos confinados y los papás tienen que salir a trabajar. Eso por un lado. Y por otro lado hay también algo de lo que no se habla, y es la escuela privada y la clase media, una clase media que puede pagar esa escuela privada,
pero que además no tienen cómo pagarla en este momento. Entonces muchos colegios privados empiezan a afectar y empiezan estos colegios, ¿cómo se llaman? Pobres vergonzantes, le decimos, que no tienen cómo hacerlo, no saben cómo acudir a ello. Pero hay una cosa a la que me quiero referir y es, ¿qué puede uno aprender más de los dos países? O sea, más allá de los dos países, ¿qué inequidades sociales están apareciendo? ¿Por qué? Casualmente, hace como 3 días, en el inicio de curso de la Universidad Complutense de Madrid, hubo una charla excelente, Ramón Rodríguez creo que es, sobre el tiempo, pero habló el representante de los estudiantes, les recomiendo que lo vean. Habló el representante de los estudiantes, tiene un nombre de esos que les gustan dar a ustedes los españoles, unos nombres todos raros, Raquel. Y entonces, este estudiante dijo, no son buenos días. Arrancó así, no son buenos días. Dijo, porque nos estamos regresando con el temor de que no sabemos qué hacer. Estamos regresando con la posibilidad de contagiarnos en el transporte público y todo lo que mencionó allí, pues yo lo traía para Colombia y decía, pues es lo mismo que vive mi estudiante, mi profesor, con características diferentes, con condiciones diferentes, pero con todo el riesgo y con toda la incertidumbre de lo que significa la formación. Quería simplemente agregar eso para ver también cómo aprendemos de manera global sobre el confinamiento y especialmente como maestros, qué hacer al enfrentarme con el estudiante que no puede llegar, el estudiante que me escribe, no tengo internet, y duda uno y dice, ¿cierto, no cierto? Creamos. O qué hacemos con eso como experiencia educativa y práctica. Claro, sí, súper interesante eso, Diego, que marcás. Me gustaría preguntarles a nivel reflexivo, quizás a nivel contextual, ¿cuáles son sus impresiones respecto? Bueno, nosotros este ciclo de charlas lo llamábamos charlas COVID en la primera temporada, y en esta segunda temporada, después de más de 45 diálogos, si se escucha de fondo es que se largó a llover fuerte acá, ¿eh? Pero bueno, sigo. Renombramos el ciclo Educar con sentido, ¿no? Porque la palabra del sentido de la educación salió en la gran mayoría de nuestros diálogos, ¿no? Entonces, quizás preguntarles un poquito alguna reflexión desde ese lugar, ¿no? ¿De qué piensan respecto al sentido de la educación? ¿Cómo se vio, si se vio afectada con esta pandemia, si se vio revalorizada? ¿Cómo ven que podríamos llegar a salir después de esta gran crisis que estamos transitando? Con todos los matices, con toda la desigualdad que hay, pero a nivel general, si ustedes tienen alguna impresión desde ese lugar, si la escuela y la universidad, si el hecho de aprender cobró relevancia, o si sienten que no, si sienten que el sistema educativo simplemente fue puesto en foco junto con el tema sanitario por la mera circunstancia de la pandemia, y ya después, cuando vuelva la, entre comillas, normalidad, nos olvidaremos de todo. ¿Lo ven en ese sentido como una oportunidad de poder refundar el sentido de la educación, sobre todo desde el punto de vista del estudiantado? No sé si querés arrancar vos, Diego, o Betina, como quieran. Bueno, Betina, dale, si quieres. ¿Sí? Bueno, vale. En realidad, cuando yo vi que cambiaron, porque yo escuché muchos de las charlas que ustedes estaban proponiendo, ya los había escuchado con otras personas, y cuando vi que cambiaron el nombre y que me invitaron ahora a participar, yo era lo primero que iba a decir, al final no lo dije, pero era que me había gustado muchísimo el nombre que le pusieron, porque tiene todo el sentido realmente, pensar en educar con sentido, ¿no? Y eso es muy importante, porque creo que repensar la escuela es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, no es de hoy que se repiensa cómo va a ser una escuela mejor, ¿no? Y ahora, con la pandemia, me parece que se abrió un agujero, si se puede decir así, de que realmente tenemos que ver qué es lo que se está haciendo en la escuela y cómo que los profesores y los estudiantes y la gestión de la escuela puede repensar en hacer una... Si va a ser bueno o no, como lo presenta Ezequiel, eso es muy difícil de contestarlo, me parece, porque podés verlo por el lado positivo, por el lado negativo de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que hay cosas que son buenas, que espero yo, en realidad espero yo que sean buenas,
y cosas que me parece que van a ser, que son malas, ¿no? Pero lo que yo veo de positivo, yo hice una investigación, eso fue interesante, al principio en abril, finales de abril, inicio de mayo, hicimos un cuestionario con mis alumnos de aquí, de mi grupo de investigación, y le mandamos respondieron 220 profesores. Y eso fue al principio de la pandemia. Y después salió una investigación también con unas preguntas parecidas que le hicieron en San Pablo con 20.000 profesores, ¿no? Entonces nosotros le preguntábamos qué es lo que ellos habían aprendido, cuáles eran los mayores desafíos. Y ellos colocaban que como el mayor desafío era profesional y era en términos tecnológicos. Y yo creo que ahora, pasando todo, que ya se pasó todo el semestre, yo veo que eso es una cosa positiva que está pasando, que, por ejemplo, los profesores que contestaron los 20.000 profesores de San Pablo, contestaron que ellos se sentían, 70% se sentían más seguros en trabajar con tecnologías digitales en sus clases. Y eso es algo muy positivo. Yo no es que vaya a defender y decir, no, las tecnologías digitales, yo sé que no van a salvar el mundo, obviamente, ¿no? Pero es muy importante que se utilicen en las clases, y quien trabaja con informática educativa hace muchos años sabe de la importancia que tiene trabajar con tecnologías digitales en la clase como una herramienta más, ¿no? Que eso quede claro. Pero me parece que ahora, y los profesores en la universidad, está siendo muy, muy positivo eso, porque estamos viendo cómo los profesores, yo veo a mis compañeros, están aprendiendo cosas nuevas de cómo hacerlo que antes no tenían ni idea y no tenían ni ganas. Y ahora le están teniendo que hacerlo. Entonces creo que en ese sentido son cosas positivas que están pasando. Creo que es una oportunidad que tenemos. Y en realidad esa oportunidad tenemos que saber cómo la vamos a llevar para poder tener una educación de más calidad. Entonces, por eso yo pienso que hay cosas que pueden ser positivas. Ahora, claro, ¿no? Que todo el tema social, económico, el tema que decía Diego recién, ¿no? De que los padres no pueden pagar las escuelas, en fin, ¿no? Eso es todo un tema muy, muy serio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la escuela pueda acoger a esos estudiantes y al mismo tiempo hacer un trabajo que sea interesante para ellos, ¿no? Que estudien cosas que les interesa, que les interesa, ¿no? Entonces, en fin, algo para pensar un poco. Ahora, Diego. Sí, 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 de acuerdo. Me parece que es una ruta que nos permite ir reflexionando. ¿Qué implica para el maestro adaptarse a esta situación que devela lo que somos como maestros, que devela nuestras prácticas? Y yo insistiría en algo que dije hace un tiempo, muy desde Puig, ¿no? Desde Puig Rovira, y es, ¿qué tipo de experiencia educativa acontece? ¿Qué tipo de experiencia educativa acontece en el aula física, en la cancha de baloncesto y aquí? ¿Cuál es la experiencia? Y creo que es ahí donde a veces donde hemos perdido un poco el norte, y es donde hay que hacer el llamado de atención, un poco a partir de la pregunta de Ezequiel, por la pregunta por el sentido. Dirán algunos amigos Foucaultianos o Foucaultistas, yo no sé, por aquí muy de moda Foucault, en muchos lugares, que eso de la pregunta del sentido es una pregunta inútil. No, yo creo que el sentido implica pensar esas dimensiones experienciales de la vida. Y en ese orden de ideas, retomando algo que decía Bettina, los profesores en general nos hemos enfrentado a diseñar nuevas entradas para generar esas experiencias. El problema está, como yo lo veo, en creer que por manejar mucha tecnología soy mejor profesor. Yo creo que ese no es el centro. El centro es, yo puedo manejar esta cámara y moverme con cosas muy básicas y generar una experiencia eficaz. Y puedo tener los grandes software y también generar una experiencia eficaz. Una anécdota pequeña, a mí me gusta hacer mucho cartografía social pedagógica, es una cosa que hacemos por aquí en Sudamérica, que funciona, la cartografía social y todo eso. Y me tocó acondicionar la cartografía social, que es algo físico, con la gente, a la virtualidad. Y me llama una colega y me dice, Diego, ¿qué es lo que hace? ¿Qué software utilizas? Y yo le dije, no, pues yo utilizo el software, defiéndase como pueda. ¿Cómo así? Yo, sí, confiar en que el estudiante puede. Claro, estoy hablando de estudiantes de maestría especialmente, maestrías, algunos de pregrado. Confiar en que el estudiante puede. Entonces, solucione un problema, póngale un reto y terminan haciéndolo en PowerPoint o en Word, simplemente haciendo cosas muy interesantes y muy bonitas. Entonces, yo insistiría, Ezequiel, a partir de la pregunta, y es el sentido de lo que hacemos más allá de la herramienta, porque es que yo también puedo tener solamente un tablero y ser excelente,
y no necesito, o no tener todas las posibilidades. Claro, en estas condiciones de aprendizaje remoto, que no necesariamente es educación virtual, sí se necesitan herramientas robustas, software bien sólidos que permitan la conectividad, buen Wi-Fi, como dicen ustedes, todo eso, pero eso no lo tiene todo el mundo. Y ahí empieza a generarse la inequidad, tanto para estudiante como para profesor. Última anécdota, un gran amigo mío, creador y líder en la educación a distancia en Colombia, un señor de más de 60 años, que trabajaba ya pensionado, pero trabajaba por tener sus clases, y este semestre trabajaba conmigo, nosotros le dimos profesor de cátedra, allí es profesor asociado, creo que es, el que no tiene un contrato asociado de ustedes, y este semestre dijo, yo no puedo con eso. Yo no puedo, yo tengo que ser honesto, yo no puedo con eso. Un profesor ya digo, yo no me voy a poner a esas alturas de mi vida a hacer todas estas cosas. Yo no aguanto que prendan la cámara, que no. Entonces, aparece también la inequidad para el maestro. ¿Cuál es el sentido de la docencia? Y aparece una pregunta bonita, creería yo, Ezequiel, y es, entonces esto nos ha hecho pensar al maestro, ¿cuál es el sentido de mi profesión, de lo que yo soy? Bueno, digo esas cositas ahí como para que sigamos el diálogo. Bueno, Raquel, querías comentar algo, dale. No, sigue tú. Es que yo voy a abrir otra línea, por eso si querés comentar un poco de esto. Bueno, entonces si les pregunto una última duda sobre este tema o pregunta. Si estuviera en sus manos, ¿qué cambiarían del sistema educativo? Si ustedes pudieran decidir qué les parecería lo más importante para cambiar en estos momentos en Colombia y en Brasil, Buenísimo. en términos de que justo la educación tenga sentido, pero para todos y para todas, y que permita que, pues como dijiste antes también, Diego, que todos y todas puedan tener oportunidades para la vida, ¿no? Para tener una vida digna, para tener una buena vida. ¿Qué cambiaría? Voy a arrancar yo, ¿no? Dale. Bueno, me arriesgo mucho, porque además en Colombia se está volviendo muy peligroso hablar, ¿no? Estamos en un giro a la derecha muy fuerte, con incluso amenazas directas. Ya estamos mirando tus redes sociales, estamos mirando lo que aparece, todo eso. Pero bueno, con todo eso hay que decirlo. El problema central en nuestros países, en mi país, es el tema de la corrupción. ¿Qué cambiará yo? Eso. Una formación ética en todos los niveles, una formación, pero siempre ha existido, ¿no? Es decir, necesidad de formación ética, etcétera, etcétera, eso por un lado. Segundo, esa mirada instrumental de la educación. Los que hemos tenido la posibilidad de trabajar con los ministerios, con el Ministerio de Educación o los diferentes ministerios o secretarías de educación que son, digamos, las regionales como tal, uno siempre encuentra personas bien intencionadas. Es decir, cuando uno habla con los que diseñan política pública, son personas bien intencionadas, quieren hacerlo bien, o sea, y cuando uno dialoga y todo, el tema es el enfoque educativo que aparece. Tenemos un dicho por aquí y es, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, para decir que esas buenas intenciones no necesariamente son las mejores, ¿sí? Entonces aparecería ese enfoque instrumental de la educación que prima desde las políticas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, Raquel, yo diría eso, un enfoque de formación ética, un enfoque más pensado en qué significaría esto para cuidar los recursos públicos, para cuidar los bienes públicos, etcétera, etcétera, y esa mirada instrumental de la educación, que yo le cambiaría eso. Y bueno, eso implicaría una renovación de 200 años, pero bueno, por algo se empieza. Buenísimo, podemos empezar por ahí. Betina, en Brasil, hoy tienes el micrófono apagado. La verdad que es una pregunta que cuando la hiciste me quedé así, realmente es, ¿qué soñamos? ¿No? Y yo el año pasado hice un proyecto con mis alumnos que estaban entrando en la universidad, que tenían que hacer un proyecto sobre cómo sería la escuela de los sueños de ellos, ¿no? Que la escuela soñada, ¿cómo sería? Y es un poco la pregunta que estás haciéndonos a nosotros ahora también, ¿en qué soñamos cuando pensamos en algo que nos gustaría y que nos sentiríamos orgullosos de ser educadores, en fin, ¿no? Y a mí me parece que, claro, todo el tema político que dice Diego, estoy totalmente de acuerdo, empezamos por ahí, porque aquí cuando queremos ver, los profesores reciben de escuelas públicas, reciben el sueldo en 3 veces en el mes, porque el gobierno no tiene dinero, el Estado, para pagarles todo el sueldo de una... Es un absurdo, ¿no? Una cosa que dices, bueno, entonces realmente todo empieza por ahí. Pero a mí me gustaría pensar un poco, porque si yo pienso en términos de política, claro, yo sé que va a depender un poco de quién yo voto, ¿no? Pero si yo pienso en términos de política, yo creo que
en mi caso, ¿no? La persona que va a votar, cómo me va a representar. Pero a mí me gustaría pensar un poco algo más posible de yo hacerlo, ¿no? En el sentido de que cómo yo puedo realmente actuar para que algo pueda cambiar. Y siempre me pregunto eso, yo digo, en qué medida lo que yo hago, mi trabajo afecta para que algo pueda ser diferente y pueda ser mejor? Y yo siempre termino con la misma respuesta, que digo, bueno, yo trabajo con formación de profesores y los diálogos que hacemos en mis clases, puedo pensar en cómo se puede pensar en profesores mejor. Entonces el cambio epistemológico es fundamental en las instituciones educativas, tanto en las escuelas como en las universidades. Entonces yo creo que algo que a mí me gustaría es que las personas empiecen a pensar de otra manera. Y otra cosa que me llama mucho es la cuestión de la ética que dice Diego, ¿no? Yo creo que la ética y la forma que las personas actúan, y uno ve cosas muy complicadas a veces en la propia universidad, ¿no? De cómo las personas tratan los temas, ¿no? Y eso hace con que tú veas la ética de las personas, hasta qué punto está pensada o no, ¿no? Entonces yo creo que trabajar cosas en ese sentido, de diálogo, de sueños, de posibilidades, ¿no? Me gusta la idea de pensar cómo yo puedo hacer eso dentro de un ambiente educacional. Y yo agregaría, para cerrar, a partir de las ideas de Bettina, la práctica del maestro, es decir, la práctica como ese lugar central de la reflexión y la transformación. Un asunto absolutamente necesario. Y por supuesto, si yo tengo unos modelos ontológicos y unos modelos teleológicos marcados, pues mi práctica como maestro se ajusta a eso y digo, lo estoy haciendo. Usted me está pidiendo que saque resultados, tengo los resultados. Usted me está pidiendo que los niños vayan a Eucaristía, pues ahí van. O que los niños hagan esto, ahí va. El tema es ese, cómo la práctica del maestro es capaz de resistir incluso al modelo dentro del modelo. Solo para complementar lo que está diciendo Diego, yo el otro día escuché una entrevista de Antonio Novoa, que es un rector portugués, no sé si lo deben conocer, él trabaja mucho con formación de profesores, y él dice una cosa muy interesante, él dice que los profesores salvaron la escuela, que es un poco lo que decía Diego hace un rato, ¿no? Los profesores en la pandemia salvaron porque están ahí y a pesar de los pesares son los que están enfrente a la situación. Pero hay una cosa que él dice que a mí me gustó mucho, que él dice que no basta denunciar, hay que enunciar. Y en ese enunciado está el tema de la ética, ¿no? Y de la acción. Entonces, ¿cómo actuamos para enunciar cosas que nos parecen que son importantes para la formación y para la educación de las personas? Entonces, a mí me gustó esa idea de decir el denunciar, porque muchas veces la educación y en términos universitarios, investigaciones, hacemos muchas denuncias, esto está así, está pasado, bueno, por esto, por aquello, pero a partir de eso no es suficiente. Entonces, ¿qué enunciamos a partir de lo que denunciamos? Entonces me pareció muy interesante y creo que tiene que ver con esta pregunta que nos hizo Raquel. Yo, un poco haciendo un ejercicio de utilizar todo y darle valor a todo lo interesante que han dicho, y también consciente de que la pregunta que yo iba a hacer ya está en el frame, en el marco de lo que pregunta Raquel, ¿no? Que evidentemente es la pregunta, más en una época en que pareciera ser que se abría este escenario de una nueva ventana de oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad de construir una educación diferente. O sea, como el foco inherentemente vosotros dos lo habéis puesto en el profesorado, yo os cuento que acá en Barcelona, por ejemplo, hablando del sistema educativo de primaria y secundaria, también el foco ha estado en el profesorado, pero ha generado cierta tensión su rol durante el confinamiento, y también se ha visibilizado una cierta desconexión de la comunidad escolar, incluyendo a la familia, la propia institucionalidad política, ¿no? Del sistema educativo, incluyendo al profesorado, las familias, los estudiantes. Desde luego esto porque estamos en presencia de una pandemia, un hecho que tampoco es común, ¿no? Y evidentemente la comunidad educativa está conformada por personas, por seres humanos, ¿no? Entonces, nuestras reacciones de miedo, o sea, no es que el profesorado no pudiera tener miedo al contagio, evidentemente lo tiene, ¿no? No es que los padres y las madres
no pudieran poner como prioridad el hecho de que si los niños no van a la escuela no pueden trabajar, porque es una realidad que el sistema capitalista construido en general así en todo el mundo, en nuestra propia organización de vida. Entonces, me gustaría saber en vuestros países cómo ha estado esta relación de la comunidad educativa en general, ¿no? ¿Ha habido una especie de foco hacia o en contra? No, a Raquel no le gusta cuando digo en contra porque suena un poco bestia, pero en realidad, no sé si necesariamente en contra, pero ¿había una tensión contra o hacia el profesorado, por ejemplo? ¿Ha habido una implicación mayor de la familia? Acá se están viendo algunos ejercicios, por ejemplo, que se rescatan dentro de cosas positivas, que todo este hecho ha favorecido una implicación mayor de las familias en la escuela, algo que estaba un poco desconectado. Yo como padre incluso lo he experimentado, ¿no? O sea, yo llevaba 2 años súper tranqui con mi hijo en la escuela pública del barrio y descansaba en eso, con esta realidad. La verdad es que me he implicado yo, mi pareja, nuestros amigos, nuestra amiga, nuestra gente del barrio, pero también es una cosa que ha pasado en general. Sabiendo las particularidades que tiene Latinoamérica y Sudamérica sobre qué gira en torno a la escuela, me gustaría que me hablaran de eso, cómo se ha vivido esto en vuestros países. Ya sé que lo han mencionado inherentemente en vuestro discurso, se ha revalorizado el rol de la propia escuela, de la escuela pública como tal, se ha cohesionado la comunidad educativa, se ha dispersado, ¿cómo lo apreciáis? Y también quiero ponerle un guiño a Bettina respecto de, porque entiendo que la situación política en Colombia es complicada, lo ha sido estos últimos 30, 40 años en general, ¿no? Más allá de algunas lagunas, pero evidentemente la situación de Brasil es singular, ¿no? Es una de las singularidades que tiene el mundo hoy en día. Entonces, más allá de las tensiones que tiene, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, España, donde a veces hay cierto malestar porque hay una neoliberalización creciente de todos nuestros hábitos, nuestras posibilidades de comunicación, socialización, Brasil vive un escenario de mayor singularidad autoritaria. Entonces, en ese contexto, si tu respuesta la pudieras contextualizar a ese futuro, porque a vosotros les queda todavía un par de años más de Bolsonaro, esperemos que, bueno, no sé qué decirte, si es que es lo que, evidentemente esperemos que esto no continúe más allá que la gente al final lo ha votado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo apreciáis ahí? A ver si me responde primero Diego y luego Bettina. Perfecto. Bien, lo complejo también pensar todos estos asuntos, porque implicar a la familia en los procesos formativos tiene connotaciones de seguridad social para que esos tiempos se den. Y finalmente el tiempo se lo están cobrando a la misma familia, claro, por el mismo esquema. Entonces, yo mismo lo sufro así, o sea, muy bien acompañar a mis 2 hijos. Bueno, mi hija no quiere saber mucho de filosofía cuando me pongo a hablar con ella, qué sé yo, pero mi hijo pequeño, acompañarlo está bien, pero eso me implica correr para la reunión, correr para lo otro, y finalmente mi pareja es quien termina con toda la carga. Hay de estos grupos de WhatsApp de los padres de familia del curso de mi hijo, que eso es lo más terrible que hay, porque alguien se acuerda, falta tal tarea, no sé qué, es una cosa compleja, pero el viernes, todos dicen, llegó el viernes, o sea, mañana no hay clase. Claro, es el asunto de la carga al padre de familia, porque no es como lo sentimos nosotros, ¿no? No es un acompañamiento en términos del padre de familia, sino que el padre de familia se tiene que convertir en el pedagogo. Y el pobre profesor también intentando resolver cómo involucra el padre de familia, ¿no? Bueno, eso lo veo, digamos, a nivel personal. Pero ¿qué sucede en las escuelas públicas? ¿Qué sucede en otros lugares donde esos acompañamientos son en soledad? El señor de servicios generales, el del transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, yo sí creo que es una reflexión interesante sobre el papel de la familia, pero cuál ha sido ese rol y eso que se le ha quitado especialmente en términos de la carga que debe asumir el padre de familia de manera obligatoria. Eso nos lleva finalmente a la pregunta, bueno, ¿y qué hacer con el profesor cuando se piensa sus prácticas y cuando, como lo decía hace un tiempo, la escuela se mete a la casa y la casa se mete a la escuela? Bueno, en realidad es un tema así bastante complejo, ¿no? De pensarlo, porque existen N diferencias entre cómo todo esto pasa, ¿no? Pero hay un tema que, para no hacer repetir, porque creo que estoy de acuerdo bastante con lo que dice Diego, y bueno, lo que tú hablaste también, Pablo, pero hay un tema que yo creo que aquí es bastante complicado y que no sé cómo se está resolviendo ese tema, que es el tema de la violencia doméstica, ¿no?
Eso es algo que ya pasaba y bueno, y creo que ahora con la pandemia, con toda esta situación que ustedes dos expusieron, porque tienen la experiencia de ustedes con niños chicos, yo el mío por suerte tiene 18 años, entonces ya es bastante diferente toda la relación, ¿no? En términos de escuela y de convivencia, pero con niños pequeños la demanda es mucha, y yo tengo compañeras y compañeros que tienen hijos pequeños como ustedes, ¿no? Y es muy, muy agobiante porque demanda mucha cosa. Pero el tema es que a veces con gente, nosotros estamos en un nivel universitario, que bueno, tenemos otra formación y funciona de otra manera todo esto. Y me parece, pero hay gente que la violencia con los niños y la escuela es un lugar donde los niños con familias que no eran muy bien estructuradas en el sentido de convivencia, la escuela era un lugar de protección, es un lugar de protección, porque el niño que va a la escuela y que ha sido tratado con alguna violencia en su casa, en la escuela la maestra lo puede ver y lo puede ayudar, y la escuela lo puede ayudar, y eso no está pasando en este momento, porque los niños no van a la Perdona, escuela. Betina, Entonces, Betina, en Colombia están disparadas las cifras de violencia familiar, sí, de abuso de niños, pero disparadas. sí, 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 por eso, entonces por eso quise traer este tema, porque creo que es algo que pasa mucho. No sé en España qué datos hay, cómo funciona todo este tema, pero yo creo que aquí eso es algo que es muy preocupante en relación a la escuela. Y en términos cambiando un poquito ahora el tema de presidente, como Pablo lo colocó, aquí están pasando cosas cada día. Yo le digo sinceramente, últimamente no miro mucho las noticias porque cada día es algo que tú dices, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo puede ser? Para que tengan una idea, hace esta semana, creo que fue el miércoles, el presidente, acá las universidades públicas, ¿quién vota? El rector, quien lo coloca el rector, son los profesores, los estudiantes y los técnicos administrativos de las universidades, creo que ahí también. Y así hace años. Y ahora, el miércoles, nuestro presidente dijo quién va a ser el rector de la universidad pública de acá, que es una de las universidades más grandes de Brasil. Y hay un lío total, hubo muchas Lo paseatas de la decidió él, gente, actos. hacía Él dedo. lo decidió, sí, sí, a Por dedo, y favor. lo puso al candidato que tuvo 3% de votos. Esta persona que él puso estaba como uno de los candidatos, y que fue más votado, tuvo no sé cuántos votos, pero él tuvo 3% de votos. Y a esta persona que tuvo 3% de votos, o sea, nadie, él lo puso de rector. Y entonces cuando el jueves hablaron, dijeron, no, él no va a aceptar, porque él había dicho que si lo indicaba, pero es mentira, ya aceptó y ya está de rector. Entonces, eso es una cosa muy, muy, muy seria, porque eso es una dictadura. Y el presidente va y pone a dedo quién es el que va a ser el rector. Entonces, es algo que Pero la realmente. comunidad educativa lo aceptó, eso, no hay protestas, no hay... No, claro que no, no, no. Lo que pasa es que lo pasaron en la tele, yo lo vi por la televisión. La comunidad de la Universidad Federal fueron a donde estaba el rectorado para hacer una manifestación, claro, todos con máscaras, pero la gente también tiene miedo de exponerse a aglomerarse. Entonces, y realmente los que son contra ese tipo de acción son los que no salen, porque aquí es así, ¿quién usa mascarilla o quién se cuida es contra Bolsonaro? Los que son a favor de Bolsonaro no andan sin mascarilla y como si no estuviera pasando nada. Van a la playa, ahora hubo un feriado, estaban los hoteles todos llenos, y la gente viviendo con... Entonces es muy complicado porque el tema de la pandemia está relacionado con ser a favor o contra el presidente de la República, lo que es un absurdo, no tiene sentido. Entonces estamos en un momento muy difícil. Perdona, en Porto Alegre también, en Porto Alegre, ¿cómo es la situación puntualmente? No, en Porto Alegre, tanto el gobernador como el alcalde son personas de partidos también más próximos, de más derecha, no centro derecha. Pero ellos tomaron una actitud bastante interesante, ¿no? Ellos se pusieron contra, cerraron los negocios, ellos no le hicieron caso, digámoslo así, hablando correctamente, no le hicieron caso a Bolsonaro. Ellos tomaron actitudes en la ciudad y en el estado para contener la pandemia. Y estuvieron, bueno, pudieron hacer algo, aunque los números igual son, ahora creo que hay 700 por día, bueno, es muy complicado, muy complicado. Muertos. Y, sí, sí. Tremendo. Entonces el tema ahora es ese, ¿no? Que
hubo una discrepancia, digamos así, entre lo que es el presidente y lo que son los gobernadores, como que los gobernadores y los alcaldes tuvieron autonomía para poder hacer lo que les parecía. Pero el presidente también tiene autonomía para indicar quién es el rector de la universidad pública. Y eso es una cosa muy, muy seria. Entonces ahora no sé qué Tiempos va a de terminar. dictadura. Porque Rocío aparte Pinochet y Franco. Sí, claro, sí, sí, es lo mismo. Porque aparte la universidad pública, la federal, empezaron ahora con las clases. Ellos tuvieron el primer semestre, ellos no se adhirieron a las clases remotas. Entonces ahora, en agosto, que están empezando a trabajar a distancia. Y entonces están, claro, van mucho más atrás. Los alumnos no tuvieron clase el semestre pasado, todo el semestre. Y todo eso, bueno, bajo... porque claro, la pública es más contra Bolsonaro, entonces como Bolsonaro decía que no era nada, que era una gripe, entonces los profesores se recusaron a dar clases remoto y no hubo clases, pero ahora tuvieron que volver porque ya hace mucho tiempo, ¿no? Van a estar todos, va a perder un año, entonces los alumnos ya empezaron a quejarse y bueno, entonces estamos muy, la verdad que es una situación bastante difícil de llevarla y bueno, y por eso yo les decía, ¿no? Que cuando se habla de que se piensa como algo de un sueño o de pensar qué podemos hacer, para mí lo que me lleva y me mueve es pensar que yo puedo hacer algo, ¿no? Y porque en términos de gobernanza, de gobierno, de todo esto, está muy difícil de conseguir llevar. Súper claro, Betina, Diego, este último subtema que trajeron a la mesa, que no estaba en la pauta o en las preguntas, el tema de la violencia intrafamiliar y cómo la escuela surge y emerge también como una institución de acogida, de cuidado, de seguridad. Creemos que es algo súper relevante. Queríamos como última pregunta hacerlo al revés, dejárselos abiertos a ustedes. ¿Hay alguna pregunta o algo que les haya quedado en el tintero y que quieran manifestar o decir así para el final? Minuto de oro. Minuto de oro. A mí hay una palabra que me pareció que quería hablarlo y no lo hablé. Ahora lo voy a hablar, entonces, ya que tengo esa oportunidad, que es el tema de la autonomía, que a mí me gusta, yo trabajo un poco con esas cuestiones de autonomía y lo que se vio estudiando algunos ejemplos, ¿no? Que países que tuvieron mejores resultados en términos educacionales son donde tenían estudiantes más autónomos, ¿no? Y esa es una cuestión que yo creo que es interesante de retomarla como cambio educativo, ¿no? ¿Cómo hacer para que los alumnos realmente sean más autónomos? Y yo creo que en ese sentido la escuela tiene que pensarlo. Un ejemplo les voy a dar de esto que estoy hablando. El otro día estaba hablando con mi sobrina, que está en la universidad, que entró el año pasado, y ¿qué es lo que ella me dijo? Que ella estaba aprendiendo más, ella está teniendo clases remotas, que aprendía más ahora. Y yo le pregunté cómo, ¿no? Porque entonces yo le empecé a contar que yo llamaba a mis alumnos y les decía que aparezcan con las cámaras. Entonces me dice, a mí no me gustaría ser tu alumna. Yo, ¿cómo que no? Me dijo, no, porque yo prefiero no aparecer. Bueno, vale. Pero ¿qué es lo que ella me dijo? Que ella está teniendo que ir más atrás de estudiar y de aprender. Los profesores ponen los textos y ella tiene que contestar. Y eso es lo que hacen los profesores. Pero entonces ella dice que ella está aprendiendo mucho porque ella está teniendo que ir atrás y estudiar y profundizar. Pero claro, lo hace sola, ¿no? Entonces para mí eso es un equívoco. Pero la autonomía me parece que se está promoviendo de alguna manera en algunos tipos de clases. Y yo creo que la autonomía es muy importante para una situación como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Que tanto los alumnos como los profesores seamos más autónomos. Bueno, aprovechando el minuto de oro que dice Pablo, sí, yo quisiera como retomar algo que en un momento se dijo y es cómo se ha evidenciado con esto la estructura de la escuela. Betina lo pone allí, la autonomía, pero sobre todo el ejercicio de poder del maestro, en todos los niveles, en educación básica más, cómo la cámara, el poder acontecer y que el padre esté pendiente, por lo menos de mi mirada como pedagogo con las clases de mis hijos, ha mostrado el ejercicio del poder del maestro.
no te pares, no corras, no hagas todo esto Foucaultiano, que me parece muy bonito de la escuela como control, etcétera, etcétera, toda esa biopolítica, etcétera, etcétera, que me parece importante. Y especialmente, Bettina, con lo que dices de la autonomía. Esto implica otro tipo de estudiante, que ya lo sabíamos, ya nos lo estaban diciendo, pero además otro tipo de estudiante menos escolarizado, más autónomo, menos dependiente del maestro, del libro, del sistema. Mi hija está en 9º grado, ella tiene 14 años y ella le ha ido mejor. Entonces, estamos muy contentos, le ha ido mucho mejor aquí. ¿Por qué te va mejor? Mi papá, ¿no es que tengo más ayudas? Claro, porque mientras está aquí, va y mira Google, mira lo otro, tal vez de pronto todavía no lo filtra como uno quisiera porque no le da el tiempo, pero tiene más ayudas. Y eso nos muestra que a veces la escuela está más centrada en el error que en el acierto. Una escuela del castigo. Entonces yo castigo tu error, yo castigo, tu prueba está diseñada para ver dónde pierdes. Qué interesante, por ejemplo, pensar unas prácticas del maestro más en lo asertivo. ¿Sí? Claro, esto no funcionaría en todas las disciplinas, ¿no? Es decir, si vamos a formar en el pilotaje de aviones o qué sé yo, no sé cómo funcionaría, pero eso mostraría esta pandemia, la estructura de poder y otro tipo de estudiantes. Eso implica que al estudiar las prácticas de los maestros, la mirada del estudiante es supremamente importante y tal vez habría que pensar el esquema de las prácticas de estudio de los estudiantes para pensar todo el sistema educativo como tal. ¿Diría eso, agregaría eso, Ezequiel? Bueno, cuesta un poco cerrar con esta charla, la verdad, porque dejaron ahora al final unas cuantas líneas para seguir el debate tremendas, pero bueno, creo que algo positivo de estos espacios es que te dejan con muchas más preguntas, ¿no? Y precisamente seguiremos dialogando y seguro que de acá sacamos las próximas preguntas. Yo solo quiero agradecerles, bueno, todos los aportes, pero sobre todo 2 cosas. Una, la esperanza y los sueños que nos compartieron, o sea, lo que sí se puede cambiar y lo que podemos cambiar individualmente. Y por otro lado, las acciones de resistencia y la valentía también que han tenido de posicionarse en un momento en el que no es fácil posicionarse con resistencia en contra igual de la situación más dominante, ¿no? Así que os agradezco esto y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, seguimos. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo a los dos.